En medio del azul profundo del mar Egeo, la luz del sol apenas logra penetrar las aguas que guardan los secretos del tiempo. Allí, frente a una pequeña isla llamada Anticitera, un grupo de buzos descendió un día de 1901 en busca de esponjas. No sabían que a 40 metros bajo la superficie, entre los restos de un naufragio romano, aguardaba un artefacto que cambiaría para siempre la historia del conocimiento humano. Entre estatuas corroídas, fragmentos de cerámica y tesoros olvidados, un objeto pequeño, cubierto de óxido, llamó la atención de un buzo. Era una masa de bronce incrustada en madera, aparentemente insignificante. Lo sacaron sin imaginar que estaban sosteniendo una máquina que no debería existir. Lo llamarían el mecanismo de Anticitera, y más de un siglo después, sigue siendo uno de los enigmas más profundos de la historia. Lo primero que sorprende de esta historia no es el hallazgo en sí, sino lo que representa, porque cada vez que creímos comprender los límites del pasado, un descubrimiento como este nos recuerda que aún no sabemos quiénes éramos. El título del video dice, El misterio del mecanismo de Anticitera, y no podría haber palabra más precisa, misterio, porque detrás de ese trozo de metal oxidado hay un conocimiento que no encaja en ninguna cronología, una obra maestra escondida en el silencio del mar, capaz de predecir los movimientos del cielo cuando el mundo apenas soñaba con medir el tiempo. Décadas después de su hallazgo, los arqueólogos apenas podían imaginar su función. Era un rompecabezas imposible. Algunos lo consideraban un astrolabio, otros un instrumento de navegación. Hasta que en 1951, un historiador de la ciencia británico, Derek de Solla Price, decidió estudiarlo con la tecnología más avanzada de su época. Radiografió cada fragmento, y lo que descubrió fue tan sorprendente que pareció una herejía académica. El artefacto contenía engranajes, ejes, diales y escalas con inscripciones. Era un mecanismo mecánico de precisión creado en la Grecia del siglo I a.C. Si era auténtico, significaba que los antiguos griegos habían construido la primera computadora analógica de la historia. ¿Cómo era posible? ¿Quién poseía ese conocimiento? Los estudios revelaron más de 30 ruedas dentadas perfectamente talladas a mano, con un sistema de relaciones que mostraba los movimientos del Sol y de la Luna con una exactitud sorprendente. El artefacto predecía eclipses, mostraba los ciclos del calendario antiguo e incluso registraba los Juegos Olímpicos. Todo ello en una caja de madera del tamaño de una computadora portátil. La pregunta no era solo cómo, sino por qué. ¿Qué motivo impulsó a alguien hace más de 2000 años a crear una máquina capaz de simular el universo? El mecanismo, según se descubrió, utilizaba los ciclos de Metón y Saros, conocidos por los babilonios, y los transformaba en engranajes que giraban en perfecta sincronía. Una manivela en un costado permitía al usuario avanzar el tiempo, y los diales mostraban los movimientos de los astros. En esencia, era una representación física del cosmos, un universo en miniatura construido con bronce y genio. Los estudios modernos demostraron que el dispositivo incorporaba un engranaje diferencial, una innovación que no se volvería a ver hasta el siglo XVI. Eso significa que, de algún modo, un artesano helenístico dominó principios de ingeniería que la humanidad tardó más de 1000 años en redescubrir. Los historiadores comenzaron entonces a buscar respuestas en los grandes nombres de la antigüedad. Algunos apuntaron a Arquímedes, el genio de Siracusa conocido por sus máquinas de guerra y sus estudios de geometría. Otros creyeron que su origen estaba en la isla de Rodas, un centro de astronomía donde vivió Posidonio, maestro de Cicerón. Y no faltaron quienes relacionaron su diseño con Hiparco de Nicea, el astrónomo que calculó la precesión de los equinoccios. Cualquiera de ellos podría haber sido el cerebro detrás de esta maravilla, pero ninguno dejó registro de una máquina así. Durante el siglo XX, el misterio permaneció, y el objeto descansó silencioso en el Museo Arqueológico de Atenas, hasta que, en los años 2000, un equipo internacional decidió aplicar tecnología de tomografía 3D. Lo que revelaron las imágenes fue asombroso. El mecanismo tenía inscripciones que explicaban su uso, y en su interior aún se distinguían piezas de precisión de menos de 1 milímetro de espesor. Los textos mencionaban eclipses, fases lunares, calendarios egipcios y ciclos planetarios. Era como abrir un manual del cosmos grabado en metal. Entonces, la historia cambió para siempre. Tony Freed, miembro del equipo, propuso que el mecanismo era una representación completa del universo conocido, un modelo mecánico del cielo. Su estudio concluyó que no solo predecía eclipses, sino también posiciones planetarias. El dispositivo era, literalmente, un simulador del sistema solar según la cosmología griega.
Imagina girar una manivela y ver el futuro del cielo desplegarse ante tus ojos. El asombro dio paso a la reflexión. Si los antiguos griegos fueron capaces de construir algo así, ¿cuánto más pudieron haber hecho? ¿Cuántos conocimientos se perdieron en guerras, incendios o simples olvidos? Porque lo que asusta del mecanismo de Anticitera no es su complejidad, sino su soledad. No se ha encontrado otro igual. Ningún otro artefacto de la antigüedad se le asemeja. Es como si hubiera surgido de la nada, como si un genio hubiera condensado siglos de sabiduría en un solo objeto, y luego el conocimiento se hubiera desvanecido. Pero hay más. Los análisis modernos descubrieron que el mecanismo estaba diseñado no solo con precisión matemática, sino también con una intención filosófica. Los griegos veían el cosmos como una maquinaria perfecta, donde cada esfera y cada órbita representaban el orden divino. El mecanismo, entonces, no era solo una herramienta científica, era una metáfora tangible de la armonía universal. Cada engranaje era una oración al equilibrio, cada rotación, una imitación de los dioses. Y sin embargo, el destino quiso que esta obra se hundiera con su barco, y con ella, una parte de la memoria humana. Algunos historiadores creen que el conocimiento para fabricar tales dispositivos desapareció con la caída de las escuelas helenísticas, cuando Roma conquistó Grecia, y el pensamiento práctico cedió ante la conquista militar. Lo que no se transmitió, se perdió. El naufragio frente a Anticitera se convierte así en un símbolo de lo frágil que es el conocimiento. Un solo barco perdido en el mar pudo borrar siglos de progreso, y ese patrón se repite en la historia. La biblioteca de Alejandría arde. Las escuelas filosóficas cierran, los manuscritos se destruyen, lo que queda son fragmentos, ecos, enigmas. En el siglo XXI, científicos y artesanos han reconstruido el mecanismo utilizando los métodos antiguos. Sus réplicas funcionan exactamente como se esperaba. Al girar la manivela, los discos muestran los movimientos del Sol, de la Luna y de los eclipses. El resultado es hipnótico. No es solo una demostración de ingeniería, es una experiencia espiritual. Frente a esa máquina, uno siente que la humanidad ha estado más cerca de las estrellas de lo que cree. Los avances tecnológicos han permitido leer inscripciones que antes eran invisibles. En una de ellas se menciona el término apocatastasis, una palabra griega que significa restauración, retorno al orden cósmico. Quizá ese era el propósito final del mecanismo, mostrar que todo en el universo sigue un ciclo, que incluso lo perdido puede renacer. Y es irónico que el propio mecanismo haya cumplido esa profecía. Perdido durante siglos, emergió de las profundidades para recordarnos que el tiempo no destruye, solo oculta. Hoy, cada engranaje corroído es una lección de humildad. La historia de la ciencia no es una línea recta, sino una espiral. Cada vez que un visitante se detiene frente a su vitrina en Atenas, contempla no solo una reliquia, sino una idea, la de que el ser humano siempre ha mirado hacia arriba, intentando comprender su lugar en el cosmos, y aunque los siglos cambien las herramientas, el impulso sigue siendo el mismo. El mecanismo de Anticitera no es solo el eco de una civilización brillante, es un espejo, refleja lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos volver a ser. Una prueba silenciosa de que el conocimiento no pertenece al futuro, sino al pasado que aún respira bajo las olas. Tal vez, en algún lugar del mar Egeo, otro barco perdido guarde un secreto semejante. Quizá un día aparezca una segunda máquina, confirmando que no fue una excepción, sino una tradición olvidada. Pero hasta que eso ocurra, el misterio seguirá vivo, recordándonos que el mayor de los descubrimientos no está en los océanos, ni en los planetas, sino en la mente humana. Porque comprender cómo un pueblo antiguo logró construir una computadora del cielo es entender que la curiosidad y el ingenio son tan antiguos como el tiempo mismo. Y aunque la ciencia haya avanzado milenios, seguimos siendo los mismos navegantes que buscan respuestas en la oscuridad. El mecanismo de Anticitera es la prueba de que la humanidad siempre ha tenido el poder de crear maravillas. Lo único que cambia es nuestra memoria. Y quizás, cuando el próximo explorador mire hacia las profundidades del mar o hacia las estrellas, recordará que bajo cada misterio hay una verdad esperando ser descubierta.